Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva temporada de 7x7. Hoy he venido a hablarles de Vargas Llosa, el más grande escritor peruano de todos los tiempos y uno de los más grandes en lengua española de todos los tiempos, Nobel de Literatura. Quisiera hablar no tanto de su dimensión literaria ni de su dimensión política, que son ambas fascinantes, sino de tres personas que me parece, sospecho, fueron absolutamente capitales en su vida novelesca. Su padre, Ernesto Vargas, con quien tuvo una relación pésima, atormentada. Su tía Julia Urquidi, con la cual se casó en un pueblito de Chincha, ella 12 años mayor que él, y con la que vivió en Madrid y París. Y por último, su prima hermana, Patricia Llosa, la prima Patricia, con la que Mario se casó por iglesia y con la que vivió felizmente un matrimonio de nada menos 50 años. Pero quisiera hablar primero de su padre, Ernesto Vargas. Ernesto Vargas Maldonado vivió, me parece, por todo lo que he leído, por todo lo que he escuchado, una vida triste, desdichada. Era el hijo de Marcelino Vargas y de Zenobia Maldonado, abuelos paternos del gran Vargas Llosa. Marcelino Vargas tenía la pasión de la política. Debido a ello, lo metieron preso y fue deportado al Ecuador. Llegó a ser prefecto de Huánuco. En sus últimos años se enamoró de una india con trenza y pollera, dice Vargas Llosa. Y el abuelo paterno de Vargas Llosa, don Marcelino Vargas, se fue a vivir a un pueblito perdido en los Andes. Nonagenario ya, fue jefe del ferrocarril central. Y acaso feliz con esa india con trenza y pollera. Pero su hijo Ernesto no lo quiso y no le perdonó que don Marcelino, el abuelo de Vargas Llosa, se enamorase de una india. La madre de Ernesto Vargas Maldonado se llamó Zenobia. Tuvo 8 hijos. 3 de ellos murieron a edad muy temprana. De los 5 que sobrevivieron, uno era Ernesto Vargas Maldonado. Eran una familia pobre. Ernesto, el papá de Vargas Llosa, fue a un colegio público, el Guadalupe. Y cuando iba al colegio trabajaba ya como asistente en la zapatería de un italiano. No era por consiguiente una familia de clase media acomodada. Era una familia, se diría, pobre. Ernesto Vargas, antes de conocer a Dora Llosa, quien sería la mamá del gran Vargas Llosa, se gana a medias la lotería. Era radiooperador de la línea aérea Panagra. Gana junto con un amigo 100.000 soles, la friolera de 100.000 soles. 50.000 para Ernesto. Y con ese dinero viaja a Buenos Aires, se da la gran vida y estudia radiofonía e inglés. Esto le serviría luego, como veremos más adelante. En Tacna, donde trabajaba como radiooperador, conoce brevemente a Dora Llosa Ureta. Se enamoran repentinamente. Meses más tarde, Ernesto Vargas y Dora Llosa se casan.
junio de 1935. Se casan en Arequipa. Las fotos de Dorita, la mamá del gran Vargas Llosa, la muestran extrañamente sombría y preocupada, como si ya adivinase que el suyo sería un matrimonio corto y desdichado. No sé si cuando se casan, Dorita estaba ya embarazada de Mario Vargas Llosa. Se casan en junio del 35. Vargas Llosa nace exactamente 9 meses después, en marzo del 36, en Arequipa. Pero antes de que naciera Vargas Llosa, su padre Ernesto hace una canallada, se porta como un patán. Dorita, su esposa, llevaba 5 meses de embarazo, esperaba a Mario. Ya Ernesto revelaba su mal carácter, su carácter atrabiliario, se llevaba muy mal con la familia Llosa. Aparentemente se sentía acomplejado o inferior a la familia Llosa y debido a ello les guardaba un extraño resentimiento. Y cuando Dorita, su esposa, llevaba 5 meses de embarazo, le dice: ¿por qué no vas a Arequipa, que yo voy después, para que nazca allí el bebé? Dorita, crédula, candorosa, viaja a Arequipa y se reúne con sus padres, don Pedro y doña Carmen, y con sus hermanos, y con la tribu familiar de los Llosa. Pero Ernesto Vargas, el padre de Mario Vargas Llosa, desaparece. No va a Arequipa, no llama más a Dorita, no manda telegramas, no da señales de vida. Pasa a la clandestinidad. No se sabe si está todavía en Lima o si se ha ido a otro país. Nace Vargas Llosa en marzo del 36. No está su padre. Para su madre, Dorita, era, por supuesto, una afrenta, una humillación. Había alumbrado a un bebé que no tenía padre. El padre renegado, el padre ausente, se había acobardado y se había desaparecido. Entonces, en Arequipa había habladurías y chismes e insidias alrededor de Dorita Llosa y de su hijo Marito, que no tenía papá. Sabiamente, el jefe de la tribu familiar, don Pedro Llosa, el papá de Dorita, el abuelo materno de Mario Vargas Llosa, decide irse a Cochabamba, Bolivia, para que la gente no mirase tanto y no hablase tanto de Dorita y de su hijo sin papá. Y se van a Cochabamba, y en Cochabamba, a pesar de que no está el padre de Vargas Llosa, o debido a ello, son felices. Durante 10 años, a Vargas Llosa le dicen que su papá había muerto y que estaba en el cielo. Durante sus primeros 10 años de vida, Vargas Llosa tenía una relación espiritual, devota, pía con su padre. Su padre ausente era una foto, él creía que estaba muerto en el cielo, y en las noches antes de irse a dormir, Marito, besaba la foto y quizá elevaba una plegaria. Este era su padre. Vargas Llosa, los primeros 10 años de su vida, pensó entonces que su padre era un señor que estaba en el cielo. Pero no estaba en el cielo e iba a reaparecer de la manera más inesperada. En cierta ocasión, Dorita acude a una reunión, ve a lo lejos a Ernesto Vargas, el padre canalla, el padre cobarde, el padre ausente, y ella se desmaya. La tienen que reanimar. Un tiempo después, en Piura, al norte del Perú, a donde se había mudado
la tribu familiar de los Llosa, y donde don Pedro Llosa, el abuelo materno de Vargas Llosa, era prefecto de Piura, aparece de nuevo Ernesto Vargas, el padre de Vargas Llosa. Un día Dorita le dice a Marito, que tiene 10 años, acompáñame al hotel de turistas en Piura, lo lleva y le dice, este señor es tu papá. Vargas Llosa, sin haber cumplido 11 años, descubre que su padre está vivo. Su padre le dirige una mirada fría, helada. Era un hombre de miradas frías, de cóleras frías, lo describe Vargas Llosa. Un hombre raramente contento, nunca contento. Bajo la sombra trágica de la infelicidad. Era un hombre infeliz. Y esto era lo que desbordaba o esparcía alrededor de él. Ese mismo día que Vargas Llosa conoce a su padre, él, Ernesto Vargas, sube a Dorita y a Marito a un auto y se va de Piura. Se van los tres. Muy a pesar de Marito, que quería quedarse con su familia, con los Llosa, que le habían dado tanto amor, que lo habían consentido y mimado y lo habían hecho un niño muy querido. Vargas Llosa no necesitaba a su padre, pero su padre irrumpe bruscamente en su vida y afea su vida, la tensa, la envenena, la impregna de desdicha. Manejan al sur hasta Chiclayo, luego manejan al sur hasta Lima y le comunican a Marito que no van a volver a Piura con los Llosa y que van a vivir en Lima. Lo matriculan en el colegio La Salle. Esos 3 o 4 años fueron muy tristes para Vargas Llosa, viviendo con sus padres, porque Ernesto Vargas les pegaba a ambos. Le pegaba a su esposa Dorita, la puerta del dormitorio cerrada, ella dando gritos, llorando, y le pegaba a Mario, en privado y en público. La primera vez que Ernesto Vargas le pega a su hijo Marito Vargas Llosa es a la salida de la misa, un domingo. Le da una cachetada, lo tira al suelo, lo mete a empellones al auto, le sigue pegando. Entonces Ernesto Vargas era una bestia, era un demonio. Le pegaba a su esposa Dorita, una santa, y le pegaba a su hijo Mario. ¿Por qué vivía furioso, lleno de odio, crispado de violencia? No lo sabemos. Era así. Vargas Llosa, entre tanto, se refugiaba en las lecturas. Quizá empezaba a maliciar sus primeras dotes de fabulador, al tiempo que su padre veía con espanto que Vargas Llosa escribiera versos, puesto que eso a Ernesto Vargas le parecía una señal de que su hijo Marito iba a salirle maricueca. Y como Ernesto Vargas no quería que su hijo fuera maricueca, le dice, vas a ser soldado raso y te voy a meter al colegio militar. Contrariamente a lo que se cree, para Vargas Llosa fue una felicidad que lo metieran comenzando tercero de media, tercero de secundaria, un crío todavía, en el colegio militar. ¿Por qué fue una felicidad? Porque se alejó de su padre, ya no vivía con él. También porque, a pesar de la aspereza, de la rudeza, de la bestialidad de la vida en ese colegio militar, tenía tiempo de leer y hasta de escribir cartas de los amigos, de los cadetes. También, todo hay que contarlo, porque a los 14 años, estando ya en ese internado, el Colegio Militar Leoncio Prado, Vargas Llosa se inaugura sexualmente en los burdeles del Jirón Guatica, en La Victoria. Unos burdeles que, según la calle en que estuvieran, iban de más a menos. Vargas Llosa se inaugura en la mejor de las calles, en la calle de las prostitutas francesas.
paga 20 soles por polvo y no le disgusta. Y se hace un hábito ir los sábados por la tarde al burdel en el Jirón Guatica, en La Victoria. Y Marito hasta se encariña de una de las prostitutas, Pies Dorados, que va a aparecer más adelante en alguno de sus libros. No he dicho y debo decir que en los 10 años en que desapareció su padre, Ernesto Vargas Maldonado, se casó él con una alemana apodada La Gringa, y le hizo 2 hijos. Ernesto, que terminó viviendo en Los Ángeles, próspero, exitoso, Ernie Vargas, y Enrique, que murió joven de leucemia. Dicho eso, Vargas Llosa había desarrollado primero celos respecto de su padre, porque su padre le roba a su madre Dorita, ¿no? Luego miedo físico, pavor, porque su padre le daba palizas, lo aporreaba, y finalmente odio, ¿no? Finalmente odio. En el Leoncio Prado, en el colegio militar, a Vargas Llosa le decían el conejo de la suerte, o Bugs Bunny, porque era dientón. Él había querido operarse los dientes, le había pedido dinero a su padre, pero la idea no prosperó. Su padre, mientras él estaba en el colegio militar, soñaba con irse a vivir a Estados Unidos. Se va solo, sin Dorita, a Nueva York, pone un negocio de ropa, fracasa, regresa. Luego se va a Los Ángeles, intenta otro emprendimiento, fracasa y regresa, y de cada regreso volvía más pobre. El año 51, cuando Vargas Llosa tiene 15 años, y está todavía en cuarto de secundaria, Colegio Leoncio Prado, su segundo año en el internado militar, su padre trabajaba como radiooperador de un servicio de noticias, el International News Service. Y gracias a eso, su padre, Ernesto, le consigue a Vargas Llosa un trabajo en el diario La Crónica. Un trabajo que le encantó a Vargas Llosa. Vargas Llosa dijo, bueno, pues muy bien, voy a ser periodista, voy a ser reportero. Era reportero policial, ve por primera vez un cadáver, hace amigos periodistas, queda fascinado, deslumbrado por el mundo de la crónica. Esto luego, por supuesto, irrigaría su novela fascinante Conversación en la Catedral. Pero, de nuevo su padre, una sombra, se entera de que la vida de su hijo Marito, en el diario La Crónica, de vacaciones del colegio militar, era una vida disoluta, licenciosa. Porque, bueno, se iban de putas, o se iban a cantinas, o se iban a antros, a prolongar la noche. Y entonces Ernesto Vargas, otra vez, habla con los jefes del diario La Crónica, humillando a su hijo Mario, y les anuncia que Mario no va a trabajar más ahí. Bueno, una vez más, Ernesto abusa de su hijo. Abusó de él físicamente, pegándole, psicológicamente, insultándolo, rebajándolo, menoscabándolo. Abusó de él todo el tiempo, ¿no? Fue un padre y un esposo abusivo. Quizá harto de su padre, Mario decide hacer el último año del colegio secundario, ya no en Leoncio Prado, colegio internado militar, sino en los Salesianos de Piura. Y vuelve a Piura. Y allí vive con los abuelos, Pedro y Carmen, con los tíos, Lucho y Olguita, con las primas, Wanda y Patricia. Estamos hablando de que Mario tenía 15 años. Patricia, 10 años menor, tendría 5. Era una niñita. Bueno, Wanda, 2 años mayor, creo que Patricia.
Creo que esta fue la última vez que Vargas Llosa tuvo un contacto cercano con su padre, porque su padre vuelve a Los Ángeles, se va a Los Ángeles con Dorita. Esto para Vargas Llosa debió de ser muy doloroso. No que su padre se fuera, supongo que eso era un alivio para él, pero que se fuera con su madre, Dorita, a quien Mario adoraba. Mario sentía entonces que Ernesto, su padre, la bestia esa, le había robado a su mamá, y también sentía que su mamá se había condenado, ella tan católica, tan abnegada, tan hecha al sufrimiento, a un matrimonio desdichado, en el que ella no era feliz, pero se sentía obligada a servir a su marido, a Ernesto. Y entonces se van a Los Ángeles. En Los Ángeles viven largos años, pobremente. Ernesto trabajaba en una fábrica de zapatos. Su esposa Dorita, la madre de Vargas Llosa, era tejedora en una fábrica de telas. Trabajaban duramente. Vivían con apuros. Estamos hablando de 13, 14, 15 años. Fueron obreros en Los Ángeles, los padres de Vargas Llosa. Al mismo tiempo que los 60s, los 70s, Vargas Llosa se convertía en un mito de la literatura en español, en uno de los fenómenos del boom latinoamericano. En los 60 publica La ciudad de los perros, que gana el premio Biblioteca Breve, La casa verde, Conversación en la catedral, quizás sus 3 mejores novelas. ¿Ah? Y Vargas Llosa tenía apenas 30 y tantos años. Y Vargas Llosa empieza a salir también en la prensa de Estados Unidos, en la revista Time, en el New York Times. Y su padre, obrero, zapatero en Los Ángeles, pobre, veía que su hijo triunfaba en el mundo. Y probablemente esa fue la venganza literaria de Vargas Llosa. Vargas Llosa ha descrito que todos esos años en que su padre estaba en Los Ángeles tenían una relación civil, pero helada. Vargas Llosa iba cada 2, 3 años, una breve visita, a ver a su madre, no tanto a su padre. Con su padre la relación era distante, desconfiada, circunspecta. Si había una llamada telefónica, Mario hablaba con Dorita, pero cuando quería hablar Ernesto, Mario prefería cortar. ¿Cómo no entenderlo? Ernesto le había hecho la vida imposible, ¿no? Y ahora Mario había triunfado a despecho de su padre. Ocurre, antes de ir a la primera pausa, que 2 años antes de que Ernesto Vargas muriera, Vargas Llosa publica La tía Julia y el escribidor, el año 77. Ernesto Vargas, su padre, muere en Lima el año 79, 2 años después. Muere relativamente joven, con 74 años, en la Clínica Americana de Lima. Había ocurrido que Ernesto Vargas, como era de suponer, cuando su hijo Mario, con apenas 19 años, se enamora de la tía Julia, que tenía 32, divorciada, boliviana, aunque nacida en Chile, Ernesto Vargas, esto no lo tomó bien, ¿no? Regresó de Estados Unidos, sacó el revólver y dijo que si encontraba a Mario le iba a disparar 5 tiros y lo iba a matar como a un perro rabioso en la calle. Este era Ernesto Vargas. Bueno, esto cuando Mario se enamoró de la tía Julia, ¿no? Que de eso voy a hablar después del corte. Cuando sale la tía Julia y el escribidor, Ernesto Vargas, el papá de Mario, hace otra cosa horrenda, bochornosa. Él, que cuando Marito se enamora de la tía Julia, había denunciado a Julia en la comisaría, en la estación policial, como corruptora de menores, pidiendo que la arrestaran. Cuando sale la tía Julia,
Ernesto Vargas acusa a su hijo Mario de haberlo calumniado y escribe unas cartas ridículas y saca fotocopias y las manda a centenares de personas allegadas a la familia, tratando de salvar su honor o su reputación, que habían sido mancilladas en el libro La tía Julia y el escribidor. Fue, por supuesto, una decepción más para Mario Vargas Llosa. El destino quiso que Vargas Llosa estuviera en Lima cuando su padre Ernesto falleció, año 1979. Vargas Llosa corrió a la clínica americana y su padre estaba ya sin vida. Dorita, su mamá, y vamos a la pausa para luego hablar de la tía Julia, qué personaje, qué gran personaje. Yo la conocí, la entrevisté para el diario La Prensa. Dorita, su mamá, murió muchos años después. Murió ella en Lima también con 81 años, a mediados de la dictadura de Fujimori, año 1995. Debió de ser una pena grandísima para Vargas Llosa. Bien, vamos a la primera pausa publicitaria. Al volver les voy a contar cómo Mario Vargas Llosa, en 1955, con apenas 19 años, se enamora de su tía Julia, recién llegada de Bolivia. Ella con 32 años, divorciada ya. Pero, antes de ir a la pausa, quiero saludar y agradecer a nuestro auspiciador. De nuevo, aquí está con nosotros, Heineken Perú. Gracias a Heineken Perú. Ha venido desde tierras muy lejanas esta cerveza que estoy presentando esta noche, la cerveza Tiger. La cerveza Tiger es para los tigres. Los peruanos somos unos tigres. Y esta cerveza viene para nosotros, para los tigres peruanos, que día a día demostramos nuestra garra, nuestra fiereza, nuestro espíritu indomable. Tómese una cerveza Tiger de Heineken Perú y siéntase un tigre y no pierda la garra de seguir viviendo. Ya regresamos con Vargas Llosa y la tía Julia, y después con Vargas Llosa, que ya no está enamorado de la tía y se enamora de la prima Patricia. Ya volvemos.